Hola amigos del Occidente Hispánico, vamos a leer el capítulo 2 del libro Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que la han gobernado, de don Alonso de Góngora Marmolejo, de cómo el adelantado, don Diego de Almagro, vino al descubrimiento de Chile y por dónde se descubrió. Entonces, estamos en el siglo XVI, comienzo del siglo XVI. Ya se ha conquistado el Cusco, Lima, ¿cierto? No ha habido todavía enfrentamientos entre Pizarro y Almagro. Recordemos que va a haber una pequeña guerra de encomenderos, una pequeña guerra civil. El hermano de Francisco Pizarro se va a alzar, se va a rebelar también. Almagro va a tomar parte por Gonzalo Pizarro, en fin. Pedro de Valdivia va a ayudar a Pizarro, se va a poner de parte de Pizarro. Todavía eso no ha pasado. Antes de este enfrentamiento entre conquistadores, Diego de Almagro se va a venir a descubrir, ¿cierto? A descubrir Chile. Bueno, claro, por supuesto que su interés era la conquista, ¿cierto? Pero eh, van a pasar algunas vicisitudes que ustedes ya conocen, ¿cierto? Esta expedición que va a ser enorme, muy bonita, con muchos soldados, con mucha gente preparada, muchos indios que venían del Perú, una expedición muy, muy grande. Bueno, pero va a fracasar. Vamos entonces. Después de haber descubierto el Pirú, don Francisco de Pizarro y don Diego de Almagro, habiendo hallado grandes riquezas de oro y plata, cuando en otra parte del mundo jamás se vieron, teniendo noticia que los ingas, señores que a los indios mandaban, tenían sus capitanes en Chile después de haber subjetado aquella provincia y que les enviaban mucho oro todos los años por orden que les daban, pareciéndoles como en el Pirú habían hallado tanta abundancia y riqueza y tan principal tierra que lo mismo habría en Chile. Entonces, vemos que los incas ejercían un señorío sobre las poblaciones al sur del imperio y al parecer cierto tributaban, según este testimonio, tributaban a las autoridades incaicas del Perú, no a los españoles, a los incas. Entonces los incas les nombran, les indican que hay riquezas en este lugar del mundo, en este país. Le cuentan. ¿eh? Y como el mandar no sufre igual, acordó don Diego de Almagro con sus amigos y en conformidad de Francisco Pizarro venir a descubrir Chile. Poniéndolo por obra, salió con 400 hombres bien aderezados, año de 1536, quedando por señor en el Pirú Francisco Pizarro, con buenas guías para su camino y jornada que traía, reparado de todo lo necesario e informado que si venía por Atacama hasta llegar a Copiapó, había de pasar forzosamente 80 leguas de despoblado, falto de hierba y de agua, si no era en unos pozos pequeños que llaman yagüeyes, de agua salobre y mala, para conservar los caballos y la mucha gente que traía, principalmente los caballos, que tenían mucho precio en aquel tiempo, dejó este camino y vino por el de los ingas, tenían por los dieguitas, donde llegado a la provincia de Tupiza, topó con un capitán del Inga que le llevaba 200,000 pesos en tejos de oro en una teta por marca en cada tejo, los cuales tomó y prosiguió su camino hasta el paraje de Copiapó y de allí atravesó la cordillera Nevada por el mejor camino que había, donde repentinamente y acaso le sobrevino una tempestad de frío y aire envuelto con nieve, no teniendo dónde abrigarse, perecieron más de 800 personas que llevaban de servicio, indios del Perú sin poderlos favorecer. Entonces vemos que es advertido de lo que le tocaba pasar a esta expedición.
sufren las inclemencias del clima, intentan irse por la cordillera, pero la cordillera ofrece otras hostilidades, con tal de que va muriendo mucha gente en el camino, de hambre, de sed, de frío. Con esta pérdida y la de muchos caballos, llegó al valle de Copiapó, que por mal que le fuera en el despoblado, no le dijera peor. Allí halló un muy fresco río y en abundancia refresco para todos. El valle de Copiapó entonces se va a refrescar este Diego de Almagro. Después de haber descansado y reformado los caballos que llevaban muy flacos, siendo informado de la tierra, habiendo hablado a los principales que entre los indios había, de que este valle estaba bien poblado, fue descubierto la provincia hasta que llegó al valle de Aconcagua, donde le acaeció una cosa notable, y fue que, habiendo don Diego de Almagro y Pizarro poblado a Lima en el valle de Jauja, un soldado que se llamaba Pedro Calvo y por otro nombre Barrientos, hizo cierto hurto, por el cual le mandaron cortar las orejas por justicia, como a ladrón. Viéndose corrido y así afrentado, desamparó el campo y se metió la tierra adentro, con intención de no parecer más entre gente española. Este soldado de pueblo en pueblo vino a parar al reino de Chile, y para venir jornada tan larga pidió favor a los indios, entendiendo por las razones que le daba la causa de su peregrinación. Le favorecieron y dieron guías que lo llevaron en hamacas a sus hombros hasta ponerle en el valle de Aconcagua, donde al tiempo que llegó estaban dos caciques, señores principales, enemistados, y como topó con uno de ellos, que fue el que los indios que lo llevaban le guiaron, haciéndole su amigo, maravillado en gran manera de que un tal hombre viniese a su tierra, honróle mucho a su usanza. Entonces hay un fugitivo, es típico de esta tierra de nadie. Chile es Chile ya formalizado, ¿cierto? La sociedad occidental en Lima. Chile es una tierra de nadie, no tiene conquistador, no tiene, Diego Almagro viene como adelantado. Algunas personas que cometen crímenes arrancan. Cuando se llega a conquistar hasta la ribera del Biobío, después de la ribera del Biobío también, sobre todo después de la debacle de las ciudades al sur del Biobío, va a quedar una vía fronteriza. Y en esta vía fronteriza pasan cosas muy, muy ambiguas. Y también se prestan, dado que queda, por así decirlo, fuera de la ley, por así decirlo, si bien había una reclamación de todo ese territorio por parte de la monarquía española, es real que no había fuerza efectiva sobre esas tierras al sur del Biobío. Y por lo tanto, muchos delincuentes, ¿cierto?, van a arrancar a ese sector en la posteridad. Estamos aquí hablando principio del siglo XVII, ahora yo estoy hablando principio del siglo XIX. Entonces es por eso que después el gobierno de Chile, ¿cierto?, la República, incorpora todo ese territorio formalmente para controlar justamente esa situación. Pedro Calvo, prescindiéndole que sus hados le había traído a parte donde fuese honrado y tenido en mucho, entendiendo que en algún principio bueno consistía su felicidad y que era camino aquel para servir a Dios, persuadió al cacique diese fin a sus enojos con guerra y que él le ayudaría, porque los españoles, de donde él venía, eran invencibles y que ningunas naciones podían sustentarse contra ellos, dándole a entender que en el nombre de Jesucristo le daría la victoria en las manos y venganza de sus enemigos. Entonces, dos caciques enemistados. Pedro Calvo es un delincuente que se hace amigo de uno de ellos
y está tratando de hacer un negocio, ¿cierto? Un tratado para vengarse de este otro cacique, y al parecer eh, teniendo el apoyo de los españoles. Atraído a lo que el español le dijo, luego le encomendó todas sus cosas y mandó a sus súbditos que le obedeciesen. Puesto el nombre de capitán y tan servido, procuró de hacer guerra, tomando la causa por suya. Luego ocurrió la tierra al contrario, provocándole saliese a la defensa. Tales ardides tuvo y tan buena orden de español, que un día desbarató a su enemigo en batalla que con él hubo. Fue luego su reputación tanta que en mucha parte del reino se extendió la fama. Su contrario buscó favores, porque quedó muy derribado y faltó de gente. Habiéndolos hallado, volvió con toda la fuerza que pudo juntar a hacer al español, el cual tuvo tales mañas en ella que, después de haberle desvelado en mucha escaramuza, un día le dio la batalla y lo desbarató, matándole mucha gente, de lo cual quedó casi con nombre de señor, y así como a tal le obedecían todos los indios y principales. ¿Ven? Es la vida. Una persona que va ocupando, ¿cierto?, los recursos que tiene para sobrevivir, y no solo para sobrevivir, sino que para vivir. Y vemos que los indios reconocen, como es una sociedad formativa, es una sociedad que reconoce principalmente el dominio de la fuerza. No hay aquí, ¿cierto?, quizá algunos atisbos de democracia, algunas normativas, algunas leyes, muy cerca de lo ritual, ¿cierto? Pero aquí vemos que lo que importa es la fuerza, y por eso Pedro Calvo es respetado en la comunidad indígena. Cómo es interesante destacar cómo la providencia, ¿cierto?, toma una persona que ha arrancado del Perú, pero que al final va a hacerse con poder con los indios, ¿ves? Sin concurso de la monarquía de hispánica, ¿cierto? No, este señor no tenía ningún título de nada. Entonces, es para que podamos entender también que esta consideración de que los indios son buenos y los españoles son malos no es así. Simplemente se desarrolla un proceso vital, por supuesto, de encuentro, de choque, pero también de vínculo, de mutuo reconocimiento y aceptación. Que este señor, por su liderazgo, este español, por su liderazgo y la capacidad que tuvo, ¿cierto?, de enfrentar a otros y someter a otros, con la ayuda no solo de él, pues era un solo hombre, sino que con los indios del lugar, sin coerción de ningún tipo, sino que se sumaron al proyecto de este bandido, haciéndose señor. Y fue famoso, porque tiene que haber sido famosa esta historia y significativa para los que andaban con Diego de Almagro y para los posteriores que vinieron y fundaron las ciudades, porque se conserva en este testimonio. Si no hubiese sido importante, aquí no estaría relatado. Estando en esta prosperidad que tengo dicho, llegó don Diego de Almagro a este valle. Entonces, había un señor español que se había hecho con un señorío indígena. Pedro Calvo los salió a recibir, que como fue conocido quedó él y todos admirados de caso tan extraño. Habiéndole honrado y fecho mucha merced, lo llevó consigo. Dél se informó de todo lo de adelante y de la gente que había en el reino, y qué metales y riquezas tenía la tierra en sí. Habiendo tomado relación verdadera, llegó con su campo, que era muy vistoso, y de muchos caballeros y hombres nobles, muy principal gente,
al llano y asiento donde agora está poblada la ciudad de Santiago. En su comarca y en todos los valles por donde pasaba, hablaba amorosamente a los señores y principales, informándose de la tierra, hasta que entendió que la noticia y relación que en el Pirú le habían dado no era así. Sus amigos le importunaban se volviese diciéndole que la buena tierra quedaba atrás y que no había otro Pirú en el mundo. Con todo esto, como hombre constante, quiso primero saber los secretos que en la tierra había y ver todo lo que pudiese. Entonces, eh, Diego de Almagro sigue avanzando por el territorio nacional pensando que va a encontrar otra civilización como la civilización incaica, que iba a encontrar otro lugar como el Cusco, que iba a encontrar otro lugar poblado, rico, ¿cierto? Pero este Pedro Calvo le dice que esta es la riqueza la que hay aquí y ya para abajo no va a encontrar otro Pirú, ¿ve? Otro Perú, otra Lima, otro Cusco, no lo va a encontrar. No va a encontrar las riquezas que encontró Pizarro en el Perú. Con esta orden caminó adelante Gómez de Alvarado, con orden suya, con 200 hombres, unas veces peleando con los indios y otras sirviéndole. Llegó hasta el río de Maule, 40 leguas de donde don Diego de Almagro quedaba, donde supo que lo de adelante era muy poblado de gente y mucho ganado. Por lo ver pasó el río sin peligro en balsas de carrizo, aunque es grande y rompe impetuoso, y ansí llegó 5 jornadas a un río grande que se llama Itata, donde hay repartimentos de indios que ahora sirven a la ciudad de la Concepción. Allí se juntaron grande número de naturales comarcanos a aquel territorio para pelear con él, después de haberlos desbaratado como gente que venían sin orden ni escuadrón, sino tendidos por aquella campaña rasa, que son grandes los llanos que por allí hay. Después de haber castigado y muerto muchos indios, informándose de lo de adelante que era de la manera de aquello, viendo ser gente desnuda y que encima de la tierra no había oro ni plata como en el Pirú, acordó de volverse a él, y así de conformidad se volvieron todos, no por el camino que habían venido, sino por el despoblado de Copiapó, por respeto de no volver a pasar la cordillera nevada, donde tan mal les había sucedido, aunque con mucho trabajo, después de haber pasado el despoblado y llegados a Atacama, puestos en tierra del Pirú, se fueron al Cusco, donde en ida y vuelta anduvo más de 1000 leguas de camino. Llegado, esparció la nueva de Chile por el Pirú, diciendo si no dejara atrás aquella tierra poblara a Chile, y después del Pirú era reino principal. Esta nueva levantó a muchos el deseo de ir a Chile, viéndose en el Pirú sin remedio. Aquí concluye el capítulo 2. Expedición de Almagro, Chile, sus conclusiones. Chile completamente desacreditado. Una tierra hostil, una tierra fría, una tierra que no tiene riquezas. Dice en el relato que el oro estaba encima de la tierra en el Perú, pero se esperaba lo mismo para Chile y no encontraron encontraron muchos poblados, indios, gente, ¿cierto? Ríos de gran envergadura, pero riquezas no había. Por eso, y esto es muy importante, por eso es tan por eso debe ser tan apreciada. Lamentablemente no es apreciada, pero debería ser muy apreciada la figura de don Pedro de Valdivia. Porque don Pedro de Valdivia ya tenía sus minas de plata en el Perú, ya estaba listo, él no tenía nada que venir, ya ¿qué iba a ganar? No iba a ganar nada más. La vida podía, pienso yo realmente, que cualquiera de nosotros con esa comodidad que tenía en ese momento, le habría sido suficiente para emprender cualquier otra cosa en el Perú. Pero él, su talla valerosa, le impide quedarse, le impide estancarse, y es el primero que cree
Por eso yo defiendo que es el primer chileno, porque es el primero que cree en el proyecto de Chile. Podrían decir, no, Diego de Almagro también creyó, pero Diego de Almagro vino a ver, vino a saber cómo era esta tierra, pero realmente no logró conquistarla, al contrario, se fue muy desalentado, tanto que nadie después quería venir a Chile por lo que había vivido Diego de Almagro. Entonces, que Pedro de Valdivia se haya atrevido, pese a todos los pronósticos de cualquier expedición que hubiese venido. Tampoco eso es otra cosa que hay que agradecerle a Pedro Valdivia, que adelantó esa, porque de todas maneras en el futuro, ¿cierto? Si no era Pedro Valdivia, iba a ser otro, ¿cierto? Que iban a venir acá porque, claro, quedaba un resto gigantesco de costa, pero a lo mejor, imaginemos, hubiese sido una conquista costera, a lo mejor, ¿cierto? Una conquista del país en la costa, ¿cierto? Para controlar el Pacífico Sur. Pero Pedro de Valdivia creyó en Chile y vino y fundó las principales ciudades de nuestro país. Entonces, ¿cómo no agradecer esa iniciativa? ¿Cómo no agradecer en el tiempo esa iniciativa? ¿Cómo hoy día hay personas que se atreven a mancillar la memoria de don Pedro de Valdivia o a querer decapitar sus estatuas, ¿cierto? Sus esfinges en las plazas públicas, eh, o a atentar contra su legado? El principal legado de Pedro de Valdivia es Chile, es nuestro país actual en el cual vivimos, las ciudades por donde caminamos, donde se ha generado el comercio, la educación, la salud, todo eso lo fue gracias a la iniciativa valerosa, valerosísima de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia eh, tuvo la gallardía de creer en Chile y de venir acá pese a todo lo que se decía de estas tierras. Alguien va a decir, no, pero es que era por su conveniencia. Obvio, él estaba pensando, yo creo, como todo español de ese momento, ¿cierto? Tenía dos cosas muy importantes en su corazón, en su vivencia, en su ser hispánico, ¿cierto? Tenía el deseo de extender la fe católica, y el deseo de servir a la corona, ser un súbdito fiel y eficiente y querido por la corona. Pedro Valdivia va a escribir al emperador cómo es esta tierra. La mayoría de los conquistadores lo hicieron, ¿cierto? Para hacer propaganda de su pero fue el primero que creyó en nuestro país, y eso nos debe hacer sentir orgullosos y darle a Pedro de Valdivia el lugar que le corresponde en nuestra historia. Nos han hecho creer, una vez ocurridas las independencias de Chile, nos hicieron creer que el padre de la patria era O'Higgins. Hubo ahí todavía, algunos hacen debate de si era O'Higgins, de si era Carrera, algunos rodriguistas también, pero es tan claro que el padre de la patria, el padre de la patria chilena, ¿cierto? Que es entendida dentro de una porción del occidente hispánico, es Pedro de Valdivia y merece ser tratado como tal, ¿cierto? Pero no es un tratamiento simplemente no es un tratamiento para hacer como una especie no es un tratamiento como para hacer una especie de altar, ¿cierto? Una religión de Pedro Valdivia, no. Es un tratamiento que a nosotros nos es conveniente. Escuché hace poco una frase muy, muy representativa, ¿cierto?
acerca de estos procesos históricos, que no somos la víctima de la conquista, somos el resultado, y un resultado muy bonito, muy pleno, pero que al alejarse de sus raíces, de sus orígenes, y avergonzado, además yo creo que es el principal problema, el ser avergonzados por esta historia, que no hay nada de que avergonzarse, al contrario, hay todo de qué enorgullecerse, absolutamente todo. Con esto no quiero decir que no hubo errores, no hubo pillaje, no hubo cosas negativas, evidentemente, pero que si uno las compara con otros contextos, o sea, orgullosísimos de cómo se procedió en el momento y cuáles son los resultados de este proceso histórico que es la conquista. Algunos hispanistas, ¿cierto?, dicen que es más bien una liberación, y la verdad que sí, que es una liberación. Los verdaderos libertadores de América son los españoles. Los verdaderos libertadores de América fue Pedro de Valdivia, Pizarro, Cortés. Ellos liberaron a la población indígena de los señoríos tiránicos y caníbales, habría que sumar, ¿cierto? Bien, con estas últimas palabras, dándole, ¿cierto?, la importancia y la hondura, el espacio, la gloria de alguna manera de vuelta a la actitud que va a tener Pedro de Valdivia en venir a estas tierras sabiendo lo hostiles que son.